En 1783, el cielo sobre Islandia se tiñó de sangre. Lo que descendió no fue niebla, sino el aliento tóxico de la Tierra, un veneno que cambiaría el destino de un continente entero. Esto es más que un desastre natural. Es una historia de supervivencia, de engaño climático y de consecuencias imprevisibles. Empezamos. En el verano de 1783, el reverendo John Steingrimsson, conocido como el sacerdote del fuego, observó desde su púlpito en Islandia cómo el cielo se teñía de un rojo ominoso y una niebla densa y tóxica descendía sobre su tierra. No era una niebla marina común, picaba la garganta, quemaba los ojos y mataba la vida. Lo que presenció fue el amanecer de Laki, una catástrofe volcánica de proporciones bíblicas que no solo devastaría su isla, sino que sentiría su eco mortal a miles de kilómetros de distancia, alterando el clima global y sembrando el descontento que cambiaría el curso de la historia. Laki fue, en esencia, una erupción fisural masiva y sostenida del sistema volcánico Laki-Grímsvötn, desatada desde junio de 1783 hasta febrero de 1784. No se trató de un volcán con un cráter único, sino de una serie de fisuras volcánicas que se extendieron a lo largo de 27 kilómetros en el sur de Islandia, vomitando magma basáltico de una manera que la humanidad rara vez ha presenciado. Fue una de las mayores erupciones de lava en la historia registrada, liberando aproximadamente 14.7 kilómetros cúbicos de material incandescente. Pero la lava, aunque destructiva, no fue el asesino principal, la verdadera amenaza residió en las cantidades extraordinarias de gases tóxicos que la erupción de Laki liberó, principalmente dióxido de azufre y flúor. La nube volcánica resultante, que los islandeses llamaron la neblina de Laki, o Skaftareldar, se convirtió en una neblina seca y ácida que cubrió la isla. Esta niebla envenenó los pastizales, haciendo que las cosechas se marchitaran y el ganado enfermara. Los animales morían por miles a causa de la fluorosis, una intoxicación por flúor. Entre el 50% y el 80% del ganado islandés pereció, diezmando la base de la subsistencia del pueblo. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Lo que siguió fue una hambruna y una epidemia de enfermedades que cobraron la vida de aproximadamente el 25% de la población de la isla. El relato de John Steingrimsson es un testimonio conmovedor de una nación al borde del colapso, un infierno desatado por Laki. Pero el horror no se contuvo en las costas islandesas. Los aerosoles de sulfato resultantes de la erupción de Laki ascendieron a la estratosfera, formando un velo atmosférico que opacó el Sol. Este fenómeno causó un significativo enfriamiento global, especialmente en el hemisferio norte. El verano de 1783 fue inusualmente cálido en Europa antes de la llegada de la neblina, pero le siguieron inviernos extremadamente fríos y veranos secos en los años subsiguientes. Benjamin Franklin, entonces embajador en Francia, observó esta persistente neblina seca que oscurecía el sol en Europa y, con una perspicacia notable, especuló sobre su origen volcánico. La alteración climática global, producto directo de Laki, tuvo consecuencias socioeconómicas devastadoras. Provocó malas cosechas en vastas regiones de Europa, Asia y América del Norte. La escasez de alimentos resultante llevó a aumentos de precios, lo que a su vez generó un descontento social generalizado. Aunque no es la única causa, la pobreza y las hambrunas exacerbadas por Laki se consideran por algunos historiadores como un factor indirecto que contribuyó al caldo de cultivo para la Revolución Francesa, un recordatorio del poder de la naturaleza para influir en los destinos humanos. Laki importa hoy porque es un caso de estudio crucial. Nos enseña a comprender el impacto potencial de las grandes erupciones volcánicas en el clima, la agricultura y la estabilidad social a escala global. Es un vívido y sombrío recordatorio de la vulnerabilidad humana ante eventos naturales extremos y de cómo la furia de una pequeña isla puede resonar en cada rincón del planeta, redefiniendo la vida y la historia. La colada del Laki en Islandia, entre 1783 y 1784, no fue un mero evento geológico, fue un cataclismo disfrazado de vapor y fuego. Una herida abierta en la tierra que resonó a través de continentes, tejiendo su oscuro hilo en el tapiz de la historia. Algunos historiadores, con razón, trazan una línea indirecta desde las hambrunas y el descontento que esta erupción exacerbó, hasta el mismísimo caldo de cultivo de la Revolución Francesa. Un sombrío recordatorio del poder innegable de la naturaleza para redefinir los destinos humanos. Hoy, la colada del Laki en Islandia, entre 1783 y 1784, emerge como un caso de estudio crucial, un faro para comprender el impacto potencial de las grandes erupciones volcánicas en el clima, la agricultura y la estabilidad social a escala global. Es la prueba viva de la vulnerabilidad humana ante eventos naturales extremos, y de cómo la furia desatada en una pequeña isla puede resonar en cada rincón del planeta, redefiniendo la vida y, en ocasiones, la historia misma. En la madrugada de junio de 1783, Islandia, una tierra forjada por el fuego y el hielo, se convirtió en el epicentro de una furia primigenia. La erupción dio comienzo con una erupción fisural masiva,
parte del vasto sistema volcánico Lucky Grimsbotn. No fue la explosión de un cono singular, sino la apertura de una serie de fisuras volcánicas que se extendieron a lo largo de 27 kilómetros, una cicatriz flamígera en el paisaje, liberando magma basáltico con una persistencia apocalíptica que duraría hasta febrero de 1784. Esta no era una erupción cualquiera, era el funcionamiento de un sistema geológico en su forma más brutal y extensa, un testimonio de la inmensa energía latente bajo la corteza terrestre. Las características clave de la erupción de Lucky la colocan en los anales de la historia geológica como una de las mayores erupciones de lava jamás registradas. A lo largo de sus 8 meses de furia, se calcula que la fisura vomitó aproximadamente 14,7 kilómetros cúbicos de lava, un volumen colosal capaz de cubrir vastas extensiones. Pero no fue solo la lava lo que selló el destino de miles, fue el diseño mortal de esta erupción fisural lo que la hizo tan devastadora. Junto al flujo incandescente, Lucky liberó cantidades extraordinarias de gases tóxicos, principalmente dióxido de azufre y flúor. Esta implacable exhalación de veneno, mantenida durante meses, creó una atmósfera letal que se dispersaría mucho más allá de las costas islandesas, transformando el aire en una amenaza invisible. El impacto directo de la erupción de Lucky sobre la propia isla fue inmediato y catastrófico, forjando el hito más oscuro de su historia reciente. La nube volcánica, un velo denso y persistente de aerosoles y gases tóxicos, se conoció tristemente como la neblina de Lucky, Skaftar-Eldar en islandés, los fuegos del Skaftar. Esta niebla seca y ácida no solo oscureció el sol y tiñó el cielo de un tono cobrizo, sino que también precipitó ácido sobre la tierra, destruyendo cultivos y envenenando los pastizales. El flúor, uno de los componentes más insidiosos de los gases liberados, se depositó en la hierba, provocando una muerte lenta y agonizante por fluorosis en el ganado. Las cifras son espeluznantes, entre el 50% y el 80% del ganado islandés pereció, diezmando la principal fuente de alimento y sustento de la isla. La pérdida masiva de ganado por la furia de Lucky desencadenó una hambruna brutal, un incidente prolongado de sufrimiento que se extendió por cada hogar. La escasez de alimentos, agravada por las enfermedades que siguieron a la malnutrición, causó la muerte de aproximadamente el 25% de la población de la isla, una cuarta parte de sus habitantes. En medio de esta desolación, una figura heroica emergió, el reverendo islandés John Steingrímsson, conocido como el sacerdote del fuego. Sus diarios documentaron vívidamente la devastación, ofreciendo un testimonio desgarrador de la resiliencia y el horror vividos. Sus relatos son un hito literario y humano, una ventana a la desesperación y la fe inquebrantable frente a una calamidad de proporciones bíblicas, todo ello causado por Lucky. Pero la influencia de Lucky no se detuvo en sus costas. Su impacto climático se extendió a escala global. El velo atmosférico de aerosoles de sulfato, resultado de la masiva liberación de dióxido de azufre, ascendió a la estratosfera y se dispersó por el hemisferio norte. Este funcionamiento de la atmósfera, alterado por la erupción, provocó un significativo enfriamiento global. Curiosamente, el verano de 1783, justo después del inicio de la erupción, fue inusualmente cálido en algunas regiones, un efecto inicial y temporal antes de que el velo de sulfato reflejara la luz solar. Sin embargo, los años subsiguientes sufrieron inviernos extremadamente fríos y veranos secos, una anomalía climática con graves consecuencias para la agricultura y la vida cotidiana. La neblina opaca y persistente fue observada por Benjamin Franklin, entonces embajador en Francia, quien especuló sobre su origen volcánico, un notable hito de observación científica temprana. El impacto socioeconómico global de Lucky fue una cascada de desgracias. La alteración climática condujo a malas cosechas en vastas regiones de Europa, Asia y América del Norte. Los registros históricos hablan de sequías brutales en el Nilo, una hambruna devastadora en Japón y condiciones de frío extremo en América del Norte, todos ellos posibles incidentes conectados a esta única erupción. Esta escasez de alimentos generó aumentos drásticos en los precios de los productos básicos, exacerbando el malestar social y contribuyendo a crisis preexistentes. Las tensiones políticas se agudizaron en sociedades ya frágiles, convirtiendo a Lucky en un catalizador de inestabilidad global, demostrando el alcance de su diseño de destrucción. La relevancia histórica de Lucky es innegable. Nos recuerda la frágil interconexión entre la geología, la atmósfera y la civilización humana. Es un caso de estudio crucial, un hito en la vulcanología y la climatología, que nos permite comprender el impacto potencial de las grandes erupciones volcánicas en el clima, la agricultura y la estabilidad social a escala planetaria. El debate sobre su influencia política, aunque indirecta, en eventos como la Revolución Francesa, subraya cómo un fenómeno natural puede, en un mundo ya tenso, empujar a la sociedad hacia el precipicio. En retrospectiva, Lucky es un sombrío recordatorio de nuestra vulnerabilidad ante eventos naturales extremos. Nos enseña que la furia desatada en una pequeña isla en el Atlántico puede tener ramificaciones profundas y duraderas en cada rincón del planeta, redefiniendo la vida y, a veces, incluso la historia.
Sus características de liberación masiva de gases, sus hitos de devastación y hambruna, y su impacto global la consolidan como una lección imperecedera sobre el poder incalculable de la naturaleza. La furia de la Tierra, desatada en las fisuras de Laki, dejó una cicatriz indeleble en la historia. Laki no fue un mero evento geológico, sus consecuencias resonaron mucho más allá de las gélidas costas islandesas, forjando un legado de vulnerabilidad y una lección que perdura hasta hoy. ¿Por qué se recuerda con tanta intensidad este fenómeno? Principalmente, por la escala de su devastación directa e indirecta. En Islandia, la erupción fisural del sistema Laki-Grímsvötn, que se extendió desde junio de 1783 hasta febrero de 1784, liberó aproximadamente 14,7 kilómetros cúbicos de lava basáltica a lo largo de 27 kilómetros de fisuras. Pero la lava fue solo una parte del cataclismo. La neblina del Laki o Skaftar Eldar, una nube volcánica densa y tóxica, asfixió la isla. Compuesta por enormes cantidades de dióxido de azufre, SO2, y flúor, esta neblina ácida arrasó los pastizales y cultivos. El resultado fue la fluorosis, una enfermedad que diezmó entre el 50% y el 80% del ganado islandés. La hambruna y las enfermedades subsecuentes cobraron la vida de cerca del 25% de la población de la isla, una tragedia demográfica sin parangón en la historia moderna de la nación. El reverendo John Steingrimsson, el sacerdote del fuego, dejó un testimonio desgarrador en su diario, un relato vívido que nos permite hoy comprender la magnitud de aquel sufrimiento. Sin embargo, el impacto de Laki no se detuvo en el Atlántico Norte. El velo atmosférico de aerosoles de sulfato, lanzado a la estratosfera por la erupción, provocó un significativo enfriamiento global, especialmente palpable en el hemisferio norte. El verano de 1783, extrañamente cálido y brumoso, una neblina seca que Benjamin Franklin observó en Francia y atribuyó perspicazmente a un volcán, dio paso a inviernos brutalmente fríos y veranos secos en los años subsiguientes. Esta alteración climática desencadenó malas cosechas en vastas regiones de Europa, Asia y América del Norte. La escasez de alimentos resultante, unida al aumento de precios, generó un malestar social generalizado. Es en este punto donde la historia de Laki entrelaza la furia de la naturaleza con el destino humano. Aunque no puede afirmarse como la única causa, numerosos historiadores sugieren que el descontento social, las hambrunas y la pobreza exacerbadas por el Laki contribuyeron, como un catalizador silencioso, a avivar el caldo de cultivo que culminaría con la Revolución Francesa. Un mundo ya tenso, con sistemas socioeconómicos frágiles, fue empujado aún más hacia el precipicio por un fenómeno que nació en una remota isla. En retrospectiva, Laki se erige como un caso de estudio crucial. Nos enseña sobre el potencial impacto devastador de las grandes erupciones volcánicas en el clima, la agricultura y la estabilidad social a escala global. Es un recordatorio contundente de nuestra profunda vulnerabilidad ante la naturaleza, un eco lejano que resuena con la advertencia de que, aún en nuestra era moderna, la Tierra tiene el poder de redefinir el curso de la vida y, a veces, incluso la historia, con una mera liberación de gases y magma desde sus entrañas. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.